libro, digamos, como que tiene un intento de poner un terreno previo, si se le podemos llamar, al siglo XX, por supuesto, pero también mostrando, y yo creo que hay una cosa media pedagógica, mostrando el quiebre no con el Renacimiento, o ese quiebre hacia la modernidad. ¿Ah? Que también instala con, bueno, yo hice una lectura ahí más política directamente, de lleno, ¿no? Entrando con Maquiavelo, luego pasando, ¿no es cierto?, por Spinoza o por Hobbes Spinoza, hasta Hegel, pero pretendiendo mostrar los puntos altos de la modernidad, pero también los puntos complejos, los puntos críticos de modo político, ¿no? Es decir, como dices tú, con esta razón moderna que también, como dice Espósito, que instala un lenguaje de lo propio, ¿no? Es decir, que está pensando en una noción de identidad también cerrada. Y eso luego es retomado, yo creo que el punto interesante, porque digamos, uno podría decir, la modernidad instala esa idea, ¿no es cierto?, de un cambio muy fuerte a nivel del tema de la ciencia, por decir, del mito a la ciencia, de lo agrario al Estado, o de la tribu al Estado, y de lo agrario o la economía agraria a una economía más bien, digamos, no capitalista. Entonces, es un cambio radical en eso, y que tal vez es un poco una ilustración tal vez un poco pedagógica, pero que va, como dices tú, urdiendo e intentando mostrar también cómo es que ha ido imperando esta idea, ¿no?, de la noción de Estado, del entramado institucional hacia el Estado, en distintos regímenes políticos, digamos, de las monarquías, hace incluso los guiños que hace Spinoza a la democracia, y bueno, y cómo en Hegel aparece toda esa idea, ¿no es cierto?, orgánica del Estado. Y el intento más bien es poder mostrar ese terreno crítico para poder desde ahí instalar una primera lectura con Espósito, con Pierre Clastres, la posibilidad de sacar lo político del Estado exclusivamente y poder fisurar, digamos, entonces esa noción de Estado. Y que con eso, y ahí aparece, digamos, a Miguel Abençour en su expresión de esta idea de la democracia contra el Estado, que hace una lectura maquiaveliana, pero que lo interesante que yo creo ahí, o que yo relevo, por ejemplo, es que Abençour muestra la posibilidad, o yo trato de mostrar ahí con Abençour dos gestos: la irreductibilidad de lo político, en el gesto que lee de Marx de 1843, para poder desde ahí también pensar la ruina del Estado, ¿no?, las ruinas del Estado. Y eso nos entra entonces, podríamos decirlo, a una otra política, porque justamente el siglo XX, como decías tú, cristaliza, ¿no?, con las dos guerras, con la Guerra Fría, las barbaries múltiples, ¿no? No solamente de Auschwitz o la Segunda Guerra, mucho más que eso. Y entonces hay una pregunta por la cuestión política, y esa es la pregunta que a mí me interesó relevar aquí y generar, digamos, este libro, en esta idea de resonancia política, ¿no? Es decir, cómo la política también puede mostrar ritmos y resonancias otras, y que también nos hacen poder pensar algo difícil, yo creo, pero que intenté, digamos, que era la idea de institucionalidad. Eso fue como el preludio, como decías tú. Yo creo que por ahí partimos para llegar a dos filósofos que no están tipificados de filósofos políticos, que eso es lo que a mí me interesó más, que Gilles Deleuze y Emmanuel Levinas. No estamos hablando de Rawls, no estamos hablando de Rorty, no sé, no estamos hablando de filósofos políticos de tomo y lomo, digamos, ¿no?, sino que justamente de tal vez filosofías de una suerte de metafísica, pero que finalmente tiene un punto de bisagra clave respecto a urdirse con la política, ¿no? Y eso es lo que a mí me atrajo, y fue el intento de poder ponerlas a resonar de nuevo en tres conceptos que ambos pensadores trabajan en su obra, que es el sentido, el rostro y el otro, ¿no? Es una noción de alteridad que se puede, o que tiene una expresión en un rostro, una expresión compleja, equívoca, que puede ser en ambos pensadores, pero que sin embargo torna o trastorna el sentido.
O sea, una de las cuestiones que a mí me pareció atractivo investigar tenía que ver con, bueno, y que actualmente sigo haciéndolo, que no sé muy bien por qué, pero en esta idea de, porque no es vincular ni tampoco es relacionar, porque no es el gesto necesariamente, sino que es ver si es que existe o no diálogo, que también puede ser un diálogo disonante, digamos, también, ¿no? Entre Manuel Levinas y Gilles Deleuze. Una cuestión, yo creo que podríamos así como retomar el propio libro, ¿no? Porque en la presentación que hace Patricio Peñalver del libro, colega y gran maestro mío en este caso, establece, ¿no?, justamente la idea de la dificultad de estas máquinas de pensar, una en clave judaica, la otra más bien, ¿no es cierto?, en clave maquínica, si lo queremos poner en Deleuze. Y ahí había una complicación, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que, como decías tú, con la idea de la ruina del Estado, y que es una expresión que toma Miguel Abençour del texto de Marx, de la crítica al Estado, de 1843, y que Abençour de alguna manera desentraña en esta lectura de los textos antiguos o primeros de Marx, digamos, antiguos en el sentido que además se publicaron ya iniciado el siglo XX, entonces un texto aparecido muy tardíamente, y que de alguna manera, según Abençour, la clave de él es que pareciera que varios marxistas quedarían un poquito conflictuados respecto a ese primer Marx. Entonces, y ahí, como dice Peñalver, una de las gracias es que Abençour está más cerca de Levinas probablemente que de Deleuze, pero sin embargo, cuando hemos tejido este tridente entre sentido, rostro y otro, ahí hay un primer punto de conexión, digamos, que ambos filósofos trabajan en su obra, ¿no? Pero son filósofos que nunca se citan, o muy raramente, no dialogan, y ambos vivieron prácticamente el siglo XX completo. Hay una nota al pie de Deleuze en ¿Qué es la filosofía?, texto escrito con Guattari en 91, que justamente invita a lecturas sobre una geopolítica y en clave judaica, y pone los textos de Levinas. Es unos pocos encuentros y yo nunca he podido encontrar en Levinas, una cita o algún tipo de nota sobre Deleuze. Pero sin embargo, Miguel Abençour, pensador, digamos, que acaba de fallecer, 2017, contemporanísimo, por decirlo de una manera, un gran comentador de Levinas, yo diría Abençour, y sin embargo también toma, su tesis doctoral la hace con Deleuze, y toma a Deleuze varios puntos críticos sobre la noción de poder, sobre la noción de Estado y sobre la crítica que hace Deleuze-Guattari en Mil mesetas a Clastre, que por supuesto Miguel Abençour más bien refuta. Pero el punto interesante, o lo que me permitió a mí, es que a partir del campo conceptual, del sentido del rostro y el otro, fuimos pudiendo leer esos conceptos en clave política, nuevamente en una resonancia política, gracias, diría yo, a los guiños que hace Miguel Abençour, tanto en las lecturas de Levinas como en las lecturas o en los textos que cita de Deleuze. Y en ese sentido, claro, una de las cosas que me interesó es que esto nos va llevando no solamente a las ruinas del Estado, como decías tú, o a problematizar o a minar el aparato de Estado y poder, por lo tanto, repensar ese concepto en esta clave ética política, pero también algo antes tal vez, ¿no? Algo que tiene que ver con el tejido institucional, y por lo tanto el libro termina en un epílogo que yo armé muy recientemente, digamos, con, por ejemplo, nociones que, por ejemplo, de la institución extravagante que acuñé yo, pero lecturas que hago de Miguel Abençour leyendo a Levinas, o la institución revolucionaria, o otro concepto que le llama Deleuze, que en realidad no está tan así circunscrito de Deleuze, pero que viene de ahí, que son las instituciones expresivas. Y eso, por lo tanto, hay una suerte de intención inventiva ahí, ¿no? Y yo creo que la filosofía es eso, es la posibilidad de situar críticamente conceptos para el mundo contemporáneo.
y que nos abran conceptos, que nos permitan repensar conceptos y generar otros sentidos, desplegar otros sentidos. Yo creo que tanto Levinas como Deleuze justamente juegan en eso, y por lo tanto el mundo de la alteridad y el mundo del rostro son elementos claves para poder leer aquello en clave política, que fue, yo creo que una de las partes más complejas del libro, ¿no? Y que sin embargo puede también abrirse, como decía ya, al tejido institucional, ¿no? A repensar qué implica entonces esta relación entre, por ejemplo, democracia e institución, y que son elementos que hoy día contemporáneamente me interesan, porque estamos constantemente o minando la institucionalidad o creyendo que la institucionalidad nos va a salvar. Es decir, hay todo ¿cómo decirlo? Hay todo un interés o una esquizofrenia en torno a la cuestión institucional, que yo creo que es atractiva poder pensar con la filosofía, ¿no? Y eso también remite, uno podría pensarlo, a Latinoamérica, digamos, ¿no? Es decir, en contextos actuales, donde ya no sabemos si las instituciones funcionan, si el nepotismo es parte ontológica, digamos, de la realidad latinoamericana o no, etcétera, ¿no? Es decir, de hecho, sin ir más lejos, estamos en un tridente bastante complejo, ¿no? Que es Trump, Macri, Piñera, por ejemplo. ¿Y qué ocurre ahí con la institucionalidad, por ejemplo? ¿Qué ocurre ahí con la democracia, ¿no? En fin, desde ese punto de vista el libro invita, ¿no? A partir de un trabajo que es conceptual, de estos tres conceptos, como ya dije, invita a poder reflexionar en torno a una cuestión mucho más situada y contingente de la contemporaneidad, digamos, ¿no? Es decir, a mí me ha costado desde ese punto de vista hacer un trabajo filosófico abstracto y que quede básicamente una suerte de pura metafísica, ¿no? Tal vez el camino transitó en ese sentido hasta la cuestión política, y ahí la cosa se desmonta, ¿no? Y la cosa se pone mucho más rica y más interesante y más compleja también, ¿no? Después de un trabajo largo con Nadar Ediciones, con un equipo y un editor espectacular, de mucha ayuda, los invitamos a mirar este producto final ya. Yo diría que bellísimo, además, en su portada, en su diseño, en su extracto, en las presentaciones, como ya había mencionado, de Patricio y Claudia. Los invitamos ahora a ver si lo manipulan, lo leen, lo miran. Va a estar, si no me equivoco, en una gran cantidad de librerías que lo pueden ver en nadar.cl. Ahí están los puntos de venta. Pueden pillar el libro en esas librerías que aparecen por ahí, también vía web, ¿no es cierto?, en Busca Libre. Así que los invito a leerlo, a compartirlo con colegas, con estudiantes, con quienes quieran, digamos, ¿no? Para que sigamos dialogando, conversando y trabajando estos temas que yo creo que son muy relevantes para el mundo contemporáneo y para la sociedad actual. Todos invitados.